Quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, compartir una palabra que Dios puso en mi corazón. Quiero hablar en esta mañana de tener ánimo en la tempestad. A nadie nos gustan las tempestades. A mí no me gustan las tempestades. Yo prefiero la calma. Tú prefieres también la calma. A nadie nos gusta para nada tener que vengan vientos que soplen, lluvias, como dice Jesús en la parábola. A nadie nos gusta. Pero si vamos a hablar en esta mañana de ánimo en la tempestad, algunas preguntas nos tendremos que hacer. Y yo sé que algunos están diciendo, ¿se puede tener ánimo en la tempestad? Primera pregunta. La segunda es, ¿cómo puedo tener ánimo en la tempestad? Y otra pregunta que nos pudiéramos hacer también en esta mañana, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la fuente de ese ánimo? Ahora, algunos pensarán igual que yo. Cuando a mí siempre me ha parecido, discúlpenme la palabra, una bobería, que me digan que no me desanime cuando todo en mi derredor está arruinado. No sé si les ha pasado que estás pasando una tempestad, está viniendo un viento que te está destruyendo, sientes el terremoto en tu alma, en tu familia, en tu matrimonio, y no falta el que llega con una sonrisota y te dice, ánimo, no te agüites, dale para adelante, sin miedo al éxito, papi, cosas como esas, ¿no? Que te dicen eso y algunos honestamente te dicen, vas a salir adelante. Yo no se los tomo a mal, pero a veces prefiero que solamente me den una sonrisa, me den una palmada y me hagan así con la mano. Pero cuando me dicen, no te agüites, ánimo en la tempestad, voy a orar por ti. Y no sé si te ha sucedido que quien te dice que va a orar por ti, nunca le ves en la reunión de oración. Eso es lo peor de todo. Nunca le ves en una reunión de oración y es el que te está diciendo en tu tempestad que va a orar por ti. Así es que yo creo que te ha sucedido que se acerca alguien a ti con estas características y a veces vienen en buen rollo y en buena onda y se está cayendo nuestra vida a pedazos. Esta etapa nos está yendo súper extraño, por no decir mal, y alguien nos dice, ten ánimo en la tempestad. Ahora, me gustaría, no sé si producción me ayudan con un rostro más o menos de esos de que, no sé si Jonah lo preparaste. No pasa nada si no está. Pero a veces vemos rostros así, nos quedamos con una cara de, mejor no me digas nada. Vamos a la Escritura y el Espíritu Santo nos va a ayudar en esta hora. Hechos 27, la verdad les confieso, lo he leído incontablemente en muchísimos años y siempre que leo Hechos 27 encuentro algo nuevo, siempre. Años, por décadas he leído ese capítulo de Hechos 27 y siempre el Señor me habla y voy a hablarles algo que habló a mi corazón y que quiero entregarlo y compartirlo para el tuyo. Vamos a Hechos 27, usaré la NTV, versículo 3, dice así. Al día siguiente, cuando atracamos en Sidón, Julio fue muy amable con Pablo y le permitió desembarcar para visitar a sus amigos a fin de que ellos pudieran proveer a sus necesidades. Desde ahí nos hicimos a la mar y escucha muy bien lo que dice, y nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Estamos hablando de una tempestad, pero a ti te va a llamar mucho a tu corazón la atención que todo el capítulo 27 el Espíritu Santo es reiterativo en la tempestad y todo lo que hace una tempestad y logra una tempestad en el alma, en el corazón
de los que están dentro de esta prueba. En el versículo 4 vamos a encontrar que acabo de leer, dice: nos topamos con fuertes vientos de frente que hacían difícil mantener el barco en curso. Así pasa en nuestras vidas. Cuando nos topamos con tempestades que hacen difícil mantener el barco de nuestras vidas, de matrimonios, de nuestros hogares. Así que navegamos, dice aquí, hacia el norte de Chipre, entre la isla y el continente. Versículo 5: navegando en mar abierto, pasamos por la costa de Cilicia y Panfilia y desembarcamos en Mira, en la provincia de Licia. Allí el oficial al mando encontró un barco egipcio de Alejandría con destino a Italia y nos hizo subir a bordo. Checa el versículo 7, ahí vamos. Tuvimos que navegar despacio por varios días. Y con esto que no nos gusta, la paciencia. Las tempestades hacen que a veces nuestras metas vayan despacio y nos desesperamos. Todos queremos salir a hacer una vida normal. A mí no me gusta mucho luego salir. Yo soy súper casero, pero ya hasta yo tengo ganas de ir por ahí a una plaza y caminar. Dice: tuvimos que navegar despacio por varios días y después de serias dificultades, escucha bien, lo dice el Espíritu Santo, después de serias dificultades. Eso es lo que hace que una tempestad, es lo que logra una tempestad, trae serias dificultades. Por fin nos acercamos a Gnido, pero teníamos viento en contra. Otra vez registra el Espíritu Santo, viento en contra. Así que cruzamos a la isla de Creta, navegando al resguardo de la costa de la isla con menos viento frente al cabo de Salmón. Versículo 8, toma nota. Seguimos por la costa con mucha dificultad. Otra vez el Espíritu Santo, a través de Lucas que escribió Hechos, seguimos por la costa con mucha dificultad. Aquí ya agrega mucha dificultad y finalmente llegamos a Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. Versículo 9, toma nota también, otra vez. Habíamos perdido bastante tiempo. El clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo: señores, creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo, ya que Buenos Puertos era un puerto desprotegido, un mal lugar para pasar el invierno. La mayoría de la tripulación quería seguir hasta Fenice, que se encuentra más adelante en la costa de Creta, y pasar el invierno allí. Fenice era un buen puerto con orientación solo al suroccidente y al noroccidente. Versículo 13. Cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podían llegar a salvo. Entonces llevaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta. Pero el clima, otra vez versículo 14, noten, el clima cambió abruptamente. ¿Te ha pasado así en la vida? Que tú dices, como en el versículo 13, de repente el viento se pone suave, comienza a soplar, parece el panorama que va a mejorar, pero el clima cambió abruptamente. Otra vez vuelve a registrar el Espíritu Santo un problema. Dice: y un viento huracanado llamado nororiente o Euroclidón, como dice la versión 60, sopló sobre la isla y nos empujó a mar abierto. Otro detalle de problema: los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos. Otro problema registrado, y se dejaron llevar por la tormenta. No les quedaba de otra. ¿Te ha pasado en la vida que no te queda de otra? Pues me dejo llevar, pues ya que hago, no tengo otra alternativa. Versículo 16: navegamos al resguardo del lado con menos viento de una pequeña isla llamada Cauda,
donde con gran dificultad, otra vez, otro registro de dificultad, subimos a bordo el bote salvavidas que era remolcado por el barco. Después los marineros ataron cuerdas alrededor del casco del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco fuera llevado a los bancos de arena de Sirte. Ahora se registra un temor por causa todo de una tempestad, no lo olvides. Frente a la costa africana tenían miedo que encallaran ahí. Así que bajaron el ancla flotante para disminuir la velocidad del barco y se dejaron llevar por el viento. Otra vez. El próximo día, otra vez, versículo 18, como la fuerza del vendaval seguía azotando el barco, la tripulación comenzó a echar la carga por la borda. Luego al día siguiente hasta arrojaron al agua parte del equipo del barco. La gran tempestad rugió durante muchos días. ¿No les parece que es demasiado que Lucas haya registrado tantos versículos tan específicamente esto? Dice, la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas hasta que al final se perdió toda esperanza. Para mí el versículo 20 es la historia de muchos corazones y muchas familias. El versículo 20, yo creo que muchos quienes me están escuchando en esta hora lo estás viviendo y te identificas. Tu vida es como la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas y hasta el final se perdió toda esperanza. ¿Te sientes así? Así se sentían en ese versículo. Nadie había comido, dice el siguiente versículo, en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió a la tripulación y les dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. El famoso te lo dije, que eso es otra predicación, ¿verdad? Así que hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, aquí viene. Pero anímense. ¿Cómo se atreve el apóstol Pablo, luego que acabamos de leer tantos versículos, de que en medio de una adversidad, de una tempestad terrible, les dice anímense en el versículo 22? ¿Cómo te atreves, Pablo, a decirles que se animen en medio de la tempestad? Ya les dije al principio, cuando a veces estamos en tempestades, lo menos que queremos es que alguien se acerque y nos diga: ánimo, todo va a estar bien. O sea, mejor cállate, no digas nada. Pero aquí quien dice es anímense, es el mismo apóstol Pablo. Ninguno de ustedes perderá la vida aunque el barco se hundirá. Vaya noticia. Les dice: anímense, ninguno de ustedes se va a morir aunque el barco se va a hundir. Pues anoche, versículo 23, y aquí es donde quiero, todo este rollo que eché es para llegar al versículo 23. Bueno, no eché rollo, leí la Biblia. Pues anoche un ángel de Dios, del Dios a quien pertenezco, y a quien sirvo, estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, les dice el apóstol Pablo por segunda vez, pues yo le creo a Dios. Sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Cuando tú vas leyendo los siguientes versículos en el mismo Hechos 27, encontrarás en el 37 que Pablo le dijo esto. Eran 276 personas, hombres que estaban en el barco. A esos 276 les dijo: ánimo, no se van a morir. Ni se incluyó él, porque él estaba confiado en el Señor. Ya le había sido profetizado que tendría que ir a Roma y que tendría que comparecer ante el César. Ahora él está teniendo en medio de la tempestad una carga por los que están alrededor de él. Yo te hago una pregunta y abro un paréntesis aquí. Cuando hay una tempestad, ¿estás solamente viendo si vives o estás poniendo atención alrededor de los que están al lado tuyo?
Es bien importante, alguien que tiene la vida de Dios en medio de la tempestad no solamente está pensando en salvar su vida, sino que no deja de pensar y tomar en cuenta a los que están cerca de él. Así es como el Espíritu Santo en este tiempo que estamos pasando mira a los demás, pon atención en los que están alrededor tuyo. Pablo se convirtió en un profeta, Pablo se convirtió en una bendición para los 276 que estaban ahí. Les dio una palabra de esperanza cuando todo estaba devastado, cuando esa tempestad se había levantado y ellos pensaban: no voy a volver a ver a mis hijos, no voy a volver a ver a mi esposa, no voy a volver a regresar a casa. Todos los planes que yo tenía del dinero que habría de ganar en esta navegación, todo se fue por la borda, vamos a morir. Pero es ahí donde vino el apóstol Pablo y les dijo: tengan ánimo en la tempestad. Y es lo que el Espíritu Santo te está diciendo en esta época. ¿Cómo está sucediendo en tu vida? A lo mejor hay una gran tempestad que está rugiendo, se ha ocultado el sol, las estrellas, y lo único que estás viendo es ruina y has perdido toda la esperanza. Pero yo te vengo a decir en el nombre de Jesucristo que hay solución y que sí puedes tener ánimo en medio de la tormenta que estás pasando, llámese financiera, llámese esa tormenta también matrimonial. A lo mejor tu bronca es con tus hijos. Cada quien sabemos qué tempestades estamos padeciendo o teniendo, pero el versículo 23 es clave. Anímense, el 22 les dice: no van a morir. Versículo 23: anoche un ángel de Dios. No se está concentrando el apóstol Pablo en el ángel, sino en el Dios del ángel, el Dios que envió el ángel. Nunca un ángel, una intervención angelical será más gloriosa que el Dios que envía el ángel. Siempre es más importante quien envía el mensaje que el mensajero. Eso grábalo en tu corazón. Por eso nosotros no podemos ser locos. Ay, que se me apareció un ángel, que me habló un ángel. Muy bien, te pudiera suceder, pudieras tener una experiencia, pero lo más importante es ¿qué quiere comunicar Dios a tu corazón? Y aquí el apóstol Pablo dice: anoche un ángel del Dios. Y escucha bien, versículo 23. Este es el tema y aquí está la clave para tener ánimo en medio de la tormenta. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. El Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado. En medio de la tempestad se reveló el Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Ahora yo te hago una pregunta: ¿de dónde Pablo tomó autoridad para decirles tengan ánimo? La autoridad que el apóstol Pablo mostró ante todos estos hombres es porque se acercó el ángel que envió Dios al Dios que él servía y al que pertenecía. El ángel que vino. Ahora escuchen muy bien: en las peores tempestades cosecharemos la visitación y la voz de aquel a quien pertenecemos y a quien servimos. Eso es bien importante. En la peor tempestad de tu vida vas a cosechar la visitación y la voz de aquel a quien perteneces y a quien sirves. En Hechos 27:23 lo leemos en la versión 60. Porque esta noche ha estado conmigo un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. De quien soy y a quien sirvo. Quiero que lo digas ahí en tu casa, ahí donde estoy. El Dios de quien soy y a quien sirvo. Escucha lo que voy a decir con mucha claridad. Pon atención en lo que te digo, amada iglesia Conquistando Fronteras. La voz que dominará tu alma en tus tempestades es aquella a la que has entregado tu corazón, pensamientos y fuerzas. Lo vuelvo a repetir: la voz que va a dominar tu alma en tus tempestades es aquella voz a la que has entregado tu corazón, tus pensamientos y tus fuerzas. Será la voz que retumbará en tu interior, la de tu dueño y la de tu Señor. ¿Quién es tu dueño? ¿A quién estás sirviendo?
Ahí está la clave que el apóstol Pablo pudo decir en medio de la tempestad: tengan ánimo. Nadie los otros no tenían ánimo. Los otros pensaron que iban a morir. Pablo, escucha muy bien, escuchó la voz de aquel a quien yo sirvo y pertenezco. Ahí es donde viene la voz que hace que en medio de la tempestad puedas tener esperanza. Pero nos tenemos que preguntar: ¿quién es mi dueño y a quién sirvo? Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Ahora, el versículo 24, Pablo le dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido a todos que navegan contigo. Cuando tú y yo estamos caminando en el Señor, sirviendo al Señor, perteneciendo al Señor, nos convertiremos en medio de la tempestad en una gran bendición para aquellos que no tienen esperanza. Por eso, amada iglesia Conquistando Fronteras, estamos llamados a amar a los demás, a predicar el evangelio. No nos podemos nosotros nada más quedarnos metidos en nuestro sufrimiento y pensando que en esta tempestad todo se fue por la borda y se fue a acabar. El apóstol Pablo marcó una gran diferencia porque tuvo una palabra de ánimo del Dios a quien sirvo y a quien pertenezco. Vuelvo a preguntarte, me vuelvo a preguntar: ¿a quién sirvo? ¿A quién estoy sirviendo yo y mi casa? ¿A quién pertenezco? ¿Mi vida realmente es de Cristo? ¿Mi vida realmente es del Señor? Ahora, yo recuerdo a un hombre que se llamaba Jonás. Ese hombre también estuvo en una tempestad. Al contrario que Jonás, Pablo no era la causa del desastre, sino el consolador durante el desastre. Lo voy a repetir. Al contrario que Jonás, Pablo no era la causa del desastre, sino el consolador durante el desastre. Jonás no quiso servir al Señor porque él sentía que se pertenecía y Dios tuvo que tratar hasta que se rindió. ¿Se acuerdan en Jonás capítulo 1? El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai: levántate y vete a la gran ciudad de Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Vaya versículo, el versículo 3. Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora yo hago una pregunta: en estos versículos, ¿a ti te parece que Jonás podría decir: el Dios al que sirvo y al que pertenezco? Claro que no. Jonás provocó una tempestad alrededor y terminó siendo echado del barco. ¿Por qué? Porque él no estaba sirviendo al Señor y no pertenecía al Señor. Todo lo contrario al apóstol Pablo. En tu tempestad, la voz que va a dominar para que salgas de ella avante y llegues a buen puerto, escucha bien, es la voz de aquel a quien amas, a quien perteneces y a quien estás sirviendo. ¿Estás sirviendo tu casa al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor con todo lo que tienes, con todo lo que haces, con todo tu corazón? Estamos en este tiempo de pandemia entendiendo que esto se trata de un encierro para volver a amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Estamos entendiendo, eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en las naciones. Este tiene que ver con su pueblo. La Biblia dice en el libro de Oseas: llevaré a mi pueblo al desierto. Lo voy a llevar al desierto donde no hay nada, y ahí le voy a hablar a su corazón. Es una manera de tempestad, no de mar, pero también hay tempestades en los desiertos. Ahora, Jonás subió a bordo, se embarcó con la esperanza, hazme el favor, de escapar del Señor. Estaba escapando. Versículo 4 de Jonás 1. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar. ¿Qué envió el Señor? Una tempestad.
el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Eso es lo que la gente pregunta. Eso es lo que la gente observa, porque tú y yo podemos cambiar, estamos cambiando el mundo con el poder del evangelio que vive en nosotros, la potencia del Espíritu Santo en nuestro interior. La gente nos observa, la gente pregunta: ¿quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? Te están observando tus vecinos, te están observando tus familiares. Contesta Jonás: soy hebreo, contestó, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Sin vergüenza, Jonás. Temo al Señor Dios del cielo. ¿Lo temía? No, era un religioso dominguero bocón. Era de aquellos que ahorita dicen: híjole, qué chido la iglesia así, ya ni dan ganas que se hagan cultos presenciales. Mira, aquí estamos rete contentos. ¿Para qué regresamos? Hay muchos que están pensando eso. Religiosos, no entienden la vida de iglesia, no entienden la potencia que hay en estar juntos y adorar juntos al Señor. Aunque lo hacemos en este formato no es el ideal. Tenemos que entenderlo. Mira lo que les dice: temo al Señor Dios del cielo. Yo te hago una pregunta: ¿de veras haber recibido una orden, una indicación y huir, hacer todo lo contrario, tú crees que estaba amando, sirviendo y temiendo a Dios, Jonás? La respuesta tú y yo la tenemos. Por supuesto que no. Jonás ni se cree su propia mentira. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. Lo echaron al mar. Ahora, regresando a Pablo, ahí lo dejo. Mucho que pensar sobre el tema. Termino y aterrizo aquí, iglesia, conquistando fronteras, amados y amadas. El mismo hombre, Pablo, que en Hechos capítulo 9 oye una voz y pregunta: ¿quién eres, Señor? Y preguntó: ¿quién eres? ¿Se acuerdan? Iba camino a Damasco para agarrar a los cristianos y encarcelarlos. Ya había asesinado a algunos cuantos, era perseguidor de la iglesia. Se le aparece Jesús en un resplandor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él pregunta: ¿quién eres? No conocía esa voz, no tenía una relación con esa voz, no pertenecía su corazón a la voz de Jesús. Su oído no podía captar la voz de Jesús, porque no estaba ni sirviendo a Jesús ni le pertenecía todavía. Pero ese mismo hombre de Hechos 9 ahora dice: no tengan temor en medio de la tempestad, tengan ánimo. Tuve comunión, vino un ángel, Dios envió un ángel, el Dios al que sirvo y al que pertenezco. Eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida, en tu hogar y en esta temporada. ¿Cuál voz estás escuchando? Escucha la voz de quien sirves y quien perteneces. Deberíamos preguntarnos y evaluar qué voz estamos escuchando en la tempestad. ¿Estás escuchando la voz del temor? El perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Si estás viviendo con temor, no estás escuchando la voz del Señor. Quiere decir que tu corazón sirve y pertenece al temor. Ahora, ¿qué voz estás escuchando? ¿La de la carne, que te hace decidir con matemáticas convencionales y no las celestiales? ¿Estás escuchando esa voz? El hermano Wayne Myers, ayer celebramos sus 98 años de edad. Hermano Wayne Myers, a veces nos han dicho que de repente nos sigues. Te mando un abrazo, hermano Wayne. Te mando un abrazo, hermana Martita. Les amamos, los bendecimos. Son una referencia, son héroes para nuestras vidas y nuestro corazón. Y nosotros nos damos cuenta a quién sirven y a quién pertenecen, porque tienen fe. Y el hermano Wayne nos ha enseñado esto.
2 más 2 son 4 las matemáticas convencionales. 2 más 2, 2 más Dios. No puedes, el resultado es exponencial. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La de la carne que te está tomando a tomar decisiones con matemáticas convencionales y no con las celestiales? No voy a diezmar porque me desacompleto. Yo me doy cuenta en la iglesia quienes están operando en un espíritu de fe, las voces que están escuchando. La voz, estás escuchando la voz de los que te aconsejan conforme a lo que ven y no conforme a la palabra de Dios. En estos días Norma y yo y el equipo pastoral estamos horrorizados de escuchar los consejos que algunos miembros de Conquistando Fronteras se dan conforme no a la fe, conforme a lo que ven. Toman decisiones no conforme a la fe, no conforme a este libro. Este libro es la verdad, este libro es la verdad. Así yo mismo te doy un mensaje que no tiene que ver con fe, que no tiene que ver con lo que Jesús dice. Tú no tienes que escucharme. Aquí está en este libro la palabra profética más segura. Por eso el salmista decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Bendita palabra de Dios. ¿Qué voz estás escuchando? ¿La de los hombres que ni te aconsejan conforme a la palabra? En el matrimonio, matrimonios. Tú tienes, tu casa son unos Ananías o Zafiras o Priscilas o Aquilas. Ananías y Zafira eran un matrimonio que se pusieron de acuerdo para la ruina y la muerte. No hablaban fe, eran egoístas, eran gente desconectada completamente del propósito de Dios, completamente. ¿Tu esposo es Ananías o es Aquila? ¿Tu esposa es una Zafira o que te imparte fe o una Priscila? Porque luego los matrimonios están tomando unas decisiones espantosísimas respecto a sus hijos. Es increíble, porque están escuchando la voz de cualquiera menos a la voz de quien sirven y pertenecen. Y lo único que nos saca en la tempestad es escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús. Pero si no estás conforme a este libro, vas a pedir consejo y escuchar a cualquier otro, y no vas a tomar decisiones correctas. Y esa no es la voluntad de Dios. Dios nos dio su palabra para que sea renovada nuestra mente en la fe, y tomamos decisiones de fe, no decisiones carnales, alejadas de lo que es la voluntad de Dios. Si realmente somos de Cristo y lo servimos, su voz retumbará por encima de la peor tempestad. Te lo vuelvo a decir: si realmente somos de Cristo y lo servimos, su voz retumbará por encima de la peor tempestad. Por eso Jesús le recriminó a sus discípulos, decían: sálvanos, estamos pereciendo, mira tú ahí dormido. Y Jesús despierta y les dice: hey, tranquilos. ¿Qué les reclama el Señor? Hombres de poca fe. Porque no entendían que ahí estaba dormido el que tiene la autoridad y el que creó todas las cosas, que se encarnó, Dios mismo en la barca. Y le están diciendo: mira cómo estamos. ¿Qué les dijo? No tienen fe. No tienen fe. La fe viene por una alianza en el corazón de servir a Jesús y pertenecer a Jesús.